Génesis. Capítulo 11. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Eber. Y vivió Sala, después que engendró a Eber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Tare. Y vivió Nacor, después que engendró a Tare, 119 años, y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Los descendientes de Tare. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. Pueblos han marchado hacia oriente, es decir, hacia Mesopotamia. Venían de más allá en el oriente, así que era una marcha hacia el oeste. Encontraron tierras nuevas, inventaron nuevas técnicas y levantaron un rascacielos, símbolo de su poder. La Babilonia de las naciones ha visto en el lenguaje único un primer paso hacia la dominación del mundo, será en un fracaso. Muralla de China, carrera armamentista, imperialismo económico, los grandes proyectos para los cuales se sacrifican alegremente los derechos legítimos de millones de esclavos quedan inconclusos. Dios se indigna, esta manera de edificar la humanidad no es la que Él ha previsto. Él construirá a partir de los humildes, y así es como llamará a Abraham en el capítulo siguiente. Sería fácil mostrar que este relato de la Torre de Babel reproduce en parte leyendas referentes a Babel, o Babilonia, la capital más famosa de aquel tiempo,
con sus edificios de ladrillos y sus templos que se levantaban como pirámides inconclusas. El escritor bíblico conserva en 11,7 una expresión ambigua de esas leyendas: allí los dioses se asustaban ante la soberbia de los hombres, que los amenazaban hasta en sus casas celestiales. El libro de los Hechos, c. 2, mostrará cómo Dios reúne a los pueblos de lenguas diversas. Cuando, en Pentecostés, vino el Espíritu Santo al corazón de los creyentes, los hizo entenderse en el lenguaje único del amor. Los creyentes construyen con Dios gracias a la comunicación y aceptación mutua en el Espíritu, F 2,14. La diversidad de lenguas humanas intrigaba entonces tanto como lo hace ahora la diversidad de culturas. Actualmente se cree que el hombre habla desde hace varias decenas de miles de años, pero una lengua está siempre en evolución, mucho más aún cuando la escritura no está presente para fijarla. En un tiempo en que grupos humanos poco numerosos, dispersos por los continentes, vivían casi sin contacto unos con otros, bastaban algunas pocas generaciones para que las lenguas se multiplicaran al infinito. Tera fue padre de Abraham. Este Abraham no es otro que Abraham, el padre de los creyentes, ver 17,5. Ya dijimos en la introducción que la historia de Abraham no es histórica en todos sus episodios. Es como un libro acerca de la fe en que se nos presentan los pasos y las pruebas más típicas, protagonizadas por Abraham, que cada creyente encuentra en un momento que otro de su vida. Es fácil reconocer en el mapa el arco que forman los fértiles ríos de Mesopotamia y las llanuras de Canaán. Al interior de este arco se extienden mesetas y desiertos que recorrían tribus nómadas medio hambrientas, siempre en busca de pastizales para sus ovejas y sus burros. Fue así como los padres de Abraham se fueron de Ur llegando con sus rebaños a Harán, 11,31, donde se quedaron. La tierra de Sinar. Sinar era un término usado también de Babilonia, Génesis 10:10. Los descendientes se multiplicaron desde el arca y se unieron para construir una gran ciudad y la torre, en rebelión contra el mandamiento de Dios para esparcirse sobre la tierra, Génesis 9:2.1. Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. El asfalto en lugar de mezcla. Usando ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla, los hombres construyeron una torre que era a la vez fuerte y resistente al agua, así como Noé utilizó el mismo material en la impermeabilización del arca, Génesis 6:14. Más tarde, la madre de Moisés utilizó el mismo material en la impermeabilización de la canasta de Moisés, Éxodo 2:2.3. La arqueología ha revelado que este tipo de horno disparador de ladrillo y asfalto para la construcción era común en la antigua Babilonia. Morris. Vamos, edificarnos una ciudad, el corazón y los materiales pertinentes a la Torre de Babel, muestran que no solo fue desobediencia al mandato de Dios para llenar la tierra, Génesis 9:2.1, sino también muestra que el hombre no creía lo que Dios prometió, no volver a inundar la tierra. Una torre a prueba de agua se hizo para proteger al hombre contra un diluvio en el futuro. Esta fue una fuerte autodeclaración en contra de Dios. Cuando ellos dijeron vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, ¿qué decían en serio? Una torre, cuya cúspide llegue al cielo, la parte superior de la torre estaba destinada a estar en los cielos. Es dudoso que pensaran que podían construir una torre hasta el cielo. Es más probable que ellos construyeron la torre como punto de observación de los cielos. Fue construida hasta los cielos. La astrología y las prácticas ocultistas tienen historia en Babel. Si realmente querían construir una torre para llegar al cielo, es poco probable que se iniciaría en la llanura del Sinar, que es aproximadamente el nivel del mar. En sentido común dice que ellos empezarían en una de las montañas circundantes. Esta torre era real. El antiguo historiador griego Heródoto dijo que la Torre de Babel aún estaba en sus días y que la había visto,